Hola a todos. Hoy vamos a hacer un ejercicio de comentario de texto. Utilizaremos el famoso escrito de Manuel Kant, Respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración?, que escribió en 1784. A ver, hemos explicado ya en otros posts la estructura que debe tener los comentarios de texto. Como todo en la vida, la estructura que proponemos es básicamente un medio y una técnica que tienen que servir para desarrollar suficientemente la propia habilidad como para poder prescindir finalmente de esa técnica, de ese medio. Como decía Wittgenstein, sería como una escalera que una vez se ha hecho o se ha utilizado para acceder al sitio elevado donde queríamos ir, ya podemos prescindir de ella, ya no tiene especial valor, ¿no? O en otra metáfora muy interesante, como dice el Kyudo o el arte japonés del tiro con arco, solo se puede prescindir de la técnica cuando la has interiorizado hasta tal punto y la ejecutas tan inconscientemente y sin pensarla que ya es como con natural contigo. Solo entonces se dice, alguien puede abandonarse a sí mismo completamente en el momento de lanzar la flecha. No tiene especial necesidad de apuntar incluso y la tasa de acierto es notabilísima. Por tanto, buscamos este momento afortunado que es cuando ya realmente lees los textos clásicos con esa habilidad interiorizada que permite sacar el máximo rendimiento, la máxima interpelación, la máxima comprensión del texto. Ahora bien, que no se llega a este momento, es inevitable tener que estructurar con los consejos que hemos explicitado en otros posts para poder avanzar en lo que es una cierta técnica de comentario de texto, que luego, como todo en la vida, también tiene complejidades y ya depende de las capacidades de cada uno, digamos, la comprensión que se puede obtener del comentario de texto. Pero para aproximarnos ya y terminando esta introducción y yendo al texto de Kant, los comentarios de texto tienen básicamente dos tareas diferentes que ejecutar. Una es más objetiva y se trata de la tarea de leer atentamente, dejándose interpelar por el texto. Podemos imaginar que aquí el texto manda y es en un primer momento a lo que hay que atender. Debemos dejarnos informar, dirigir, interpelar por el texto. Pensad que el filósofo clásico solo nos puede hablar a través de sus textos. Sus textos, sus obras, es el único canal que tenemos para acceder con cierta, diríamos, seguridad a lo que fuera su pensamiento. Por lo tanto, es muy importante que seamos capaces de eso, de dejarnos interpelar por sus textos, en lugar, dejándonos, por tanto, informar, que llegue el mensaje a través del clásico, a través de sus textos, en lugar de imponerles nuestro prejuicio o nuestros presupuestos. Pues bien, a pesar de lo que pueda parecer, no es esta tarea algo meramente pasivo
y receptivo. ¿Por qué? Porque hay que ser muy proactivo, hay que ser controlar muy bien nuestras capacidades para evitar que nuestros propios prejuicios, nuestros presupuestos, se interpongan entre nosotros y el texto y hagan callar al clásico. ¿Por qué? Porque no dejamos que el texto nos hable por sí mismo. Por lo tanto, sí que es una tarea más interpretativa, más receptiva, pero no absolutamente pasiva. La segunda, y es una tarea evidentemente más objetiva, la segunda tarea da más libertad, más autonomía, más independencia al intérprete. Pero tengámoslo claro que en un comentario del texto tiene que ser siempre a partir del texto. No puede ser una referencia arbitraria que nazca solo de nuestra necesidad, pues, de lucirnos o de querer decir lo que queríamos decir antes y con independencia de leer el texto. El comentarista muestra su capacidad de dialogar con el texto, incluso cuando aportando contextos y cuestiones que pueden ser muy lejanas o ajenas al objetivo que tuviera en mente el pensador clásico. Por eso es legítimo eh, proceder con cierta libertad en esta segunda tarea. ¿Por qué? Porque el clásico tiene la maravillosa capacidad de hablar a todo el mundo, a cualquier época, y atender a las más distintas problemáticas. Ahora bien, como esta segunda tarea del comentario de texto ofrece unas posibilidades infinitas que no podemos anticipar, aquí nos centraremos en la primera fase, que, como hemos dicho, es un poco más objetiva, aunque no meramente pasiva y receptiva. Tiene unos requisitos esta primera fase o tarea más objetivables, pero que también son muy difíciles de alcanzar, especialmente en una sociedad tan dispersa, tan egocéntrica, tan autista como es la actual. Por eso hoy leer con profundidad se ha convertido en un arte lamentablemente muy escaso y casi perdido. Pero vayamos al texto de Kant, ¿no? Respuesta a la pregunta, ¿qué es ilustración? Nos saltaremos hoy la primera parte, que es mucho más conocida, mucho más comentada, y nos centraremos en la segunda parte del texto. A partir de aquí, este 2 que he puesto, que es una indicación meramente mía, ¿no? Para no perderme en el texto, ¿no? Vale. Pues bueno, nos vamos a centrar en una tarea bastante más, digamos, de procurar estructurar el texto, ver cómo ha sido construido por el clásico, por su autor, y intentar a partir de aquí hacer un análisis lo máximo de profundo y al mismo tiempo de respetuoso con lo que el clásico nos quería decir, con lo que Kant nos quería decir. Comenzamos pues con esta parte de aquí. Creo, ¿qué pretende Kant con este texto, ¿no? Cuando dice, pero no es posible que una sociedad de clérigos, algo así como una asociación eclesiástica o una muy reverenda clasis, dice como se suele denominar entre los holandeses, pueda comprometerse por juramento a guardar un determinado credo para de ese modo asegurar
una suprema tutela sobre cada uno de sus miembros de esta sociedad de clérigos y a través de esos miembros, digamos sacerdotes, sobre el pueblo y para eternizarla, si se quiere. Pues bien, creo que Kant lo que plantea aquí es una pregunta sobre la legitimidad de un acuerdo religioso, eclesiástico, para mantener un despotismo intelectual que bloquee toda ilustración futura. Esta es la pregunta que hay bajo esta cuestión. Por lo tanto, toda esta primera parte formula esta pregunta que es absolutamente esencial para la concepción kantiana de ilustración e inmediatamente, como dice él mismo, pasa a responder. Estaríamos en un primer apartado donde formula la pregunta y tenemos que mostrar que esa pregunta realmente no es, digamos, superficial, sino absolutamente básica. Digamos, ¿es legítimo un acuerdo? Kant piensa religioso porque es donde se puede producir de manera más clara y más poderosa. Un acuerdo que bloquee toda ilustración futura. La respuesta de Kant es muy contundente y viene en esta parte, todo está en un párrafo, ya lo verán, ¿no? Pero es segregado esta parte que corresponde a a la respuesta a la pregunta formulada anteriormente, ¿no? Y la respuesta de Kant es muy contundente. Ese posible acuerdo es necesariamente de jure nulo e inexistente. Es ilegítimo, absolutamente ilegítimo. Y además lo diga quien lo diga, incluso el soberano político. Podemos decir que en este texto incluso, aunque lo diga Federico II de Prusia, pero Kant siempre se esforzará a decir, no, pero Federico precisamente es el primer emperador que evitará esta tendencia al despotismo intelectual. Y por eso es uno de los grandes héroes de la Ilustración. Veamos cómo lo dice Kant, ¿no? Respondo, dice él, es completamente imposible, no es aceptable, hemos dicho. Un convenio semejante que significaría descartar para siempre toda ilustración ulterior del género humano es nulo e inexistente y ya puede ser confirmado por la potestad soberana, es decir, incluso por el soberano de Hobbes, por el emperador, por el Congreso, o un parlamento, ¿no? O por las más solemnes capitulaciones de paz. ¿Por qué? Pero al contestar el por qué, ya pasamos a otro nivel, aunque Kant lo formula todo en un inmenso párrafo, como veremos, sin ninguna división, para entender la estructura del texto y qué está pretendiendo exactamente hacer Kant, es importante ir estructurándolo y distinguiéndolo. A partir de aquí, Kant pasa a la cuestión que para él es esencial. El peor crimen contra la humanidad sería este. ¿Por qué? Porque bloquea la ilustración, que es el destino primordial, dice, de la humanidad. Es un crimen contra la humanidad porque destruye el destino más básico de la humanidad, que es ilustrarse. Kant, por tanto, es un ilustrado en un grado mayúsculo y muy consciente. No es que abogue por la ilustración, hace de la ilustración la esencia de lo humano. Leamos cómo Kant lo expresa. Una generación no puede obligarse, insiste, ni juramentarse
a colocar a la siguiente o siguientes generaciones en una situación tal que les sea imposible ampliar sus conocimientos, presuntamente circunstanciales, porque irán desarrollándose con la historia, depurarlos del error y, en general, avanzar en el estado de su ilustración. Eso constituiría un crimen contra la naturaleza humana, el mayor de todos. ¿Por qué? Porque el destino primordial de la humanidad radica precisamente en ese progreso. Por esta razón, la posterioridad tiene derecho a repudiar esa clase de acuerdos como celebrados de manera abusiva y criminal. Como vemos, la formulación kantiana es muy dura y provocará que Kant vaya con mucho cuidado al argumentar más a fondo esta su tesis, ¿no? A partir de aquí pasa a otro apartado que nosotros segregaremos, donde Kant explicita el criterio que permite discriminar cuándo se bloquea la ilustración y cuándo no. Cuándo se bloquea el destino primordial de la humanidad y cuándo no. ¿Cuál es el criterio? Responder a la pregunta: ¿el pueblo, la gente, la humanidad, se lo habría podido autoimponer lo que fuera? Si se lo ha podido autoimponer la humanidad, será legítimo. Si claramente se ve que es contradictorio que la humanidad o el pueblo se lo pueda autoimponer, es ilegítimo. Kant lo dice inmediatamente con toda contundencia. La piedra de toque de todo lo que puede decirse como ley para un pueblo se halla en esta interrogación. ¿Es que un pueblo hubiera podido imponerse a sí mismo esta ley? Bien, este es el criterio. En la siguiente frase las cosas se complican. Kant inmediatamente se da cuenta de que tiene que argumentar más, porque la realidad política, social, evolutiva, educativa de la humanidad es mucho más compleja. Y por lo tanto, inmediatamente admite que ese criterio que acaba de explicitar con tanta contundencia pueda no ser aplicado si es brevemente, por un tiempo limitado y breve, para evitar la anarquía social y además siempre mientras se permita el uso público de la razón y, por tanto, que la ilustración pueda ir avanzando permitiendo una transición pacífica, ¿no? Kant lo formula así y se está contraargumentando, está reconociendo que ese criterio con el cual se ha comprometido, porque es el destino de la humanidad, bloquea el destino de la humanidad, resulta que momentáneamente, circunstancialmente, por un breve lapso y en ciertas circunstancias, podría ser limitado. Fíjese cómo lo dice Kant. Podría ser posible, en espera de algo mejor, de un momento mejor, por un corto tiempo circunscrito de tiempo, con el objeto de procurar un cierto orden, es decir, evitar el desorden, la anarquía, pero siempre dejando libertad a los ciudadanos y especialmente a los clérigos, dice, para exponer públicamente, esto es, por escrito, sus observaciones sobre las deficiencias que encuentran en dicha ordenación, manteniéndose mientras tanto el orden establecido hasta que la comprensión de tales asuntos, que es compleja,
se haya difundido suficientemente. Y de tal manera que sea posible, mediante un acuerdo logrado por votos, dice, aunque no por unanimidad, elevar hasta el trono una propuesta para proteger aquellas comunidades que hubieran coincidido en la necesidad, a tenor de su opinión más ilustrada, de una reforma religiosa, sin impedir, claro está, a los que así lo quisieren, seguir con lo antiguo. Kant está, como hemos visto, autolimitando su criterio, porque hay momentos en que hay un peligro de anarquía, de ruptura de la sociabilidad humana y, por lo tanto, puede aceptar, es un realista en este aspecto, un realista histórico, sociológico. Kant no se deja llevar por la utopía, comprende los problemas que hay políticos y sociales y, por tanto, admite esa posibilidad. Pero ya veremos que inmediatamente se contraargumenta a sí mismo. Lo hará durante todo el texto, porque Kant busca explicitar el ámbito legítimo, irrenunciable, que necesariamente no se puede transigir con él, con ciertas, digamos, concesiones en circunstancias terribles, por ejemplo, de anarquía, ¿no? Bueno, aquí, por lo tanto, hasta con lo antiguo, es un fragmento donde suaviza el criterio anterior que ha formulado aquí y pasa, pero vuelve a contraargumentar, ¿no? A partir de aquí comienza otro párrafo o conjunto de frases donde Kant reitera que se pueda soslayar, no aplicar el criterio que defiende la Ilustración que hemos dicho por un tiempo largo y cuando no hay esas circunstancias terribles, por ejemplo, de anarquía, etcétera, ¿no? Y reitera básicamente las mismas razones con una contundencia importante, ¿no? Entonces dice, pero, es completamente ilícito, por tanto, ilegítimo, condenable, ponerse de acuerdo ni tan siquiera por el plazo de una generación, dice, no, tenía que ser algo mucho más limitado, sobre una constitución religiosa inconmovible que nadie podría poner en tela de juicio públicamente, ya que con ello, y ese es el tema que le preocupa a Kant, se destruiría todo un periodo en la marcha de la humanidad hacia su mejoramiento, hacia su ilustración, periodo que de ese modo resultaría no solo estéril, sino nefasto para la posteridad. Vuelve a reiterarse hasta aquí con la perspectiva a favor de su criterio. De acuerdo, admite que por un lapso breve se pueda limitar la aplicación del criterio por el uso público de la razón y la Ilustración, pero no más allá de allí. Pero aún así Kant no lo tiene duda de que la gente lo haya entendido y vuelve a recuperar, a especificar cuándo vería admisible limitar la aplicación de su criterio general. Vuelve a partir de aquí, reitera la excepción temporal e incluso la aplica a una persona, dice, puede una persona decidir, etcétera, pero insistirá, volverá a prohibir radicalmente ir más allá
de ese breve lapso, de esas circunstancias. Veamos cómo lo expresa el clásico. ¿Puede un hombre, un individuo, por lo que incumbe a su propia persona, para sí mismo, pero solo por un cierto tiempo, no para siempre, no por una generación, eludir la ilustración? Lo que Kant considera, recuerden, que es el gran pecado, es romper el sapere aude, es lo que quiere evitar, es el despotismo intelectual. En aquellas materias a cuyo conocimiento está obligado porque el hombre ya ha superado su minoría de edad. Pero la simple y pura renuncia, aunque sea por su propia persona y no digamos por la posteridad, significa tanto como violar y pisotear los sagrados derechos del hombre. Fíjense, fórmula que ha tenido un gran éxito a partir de entonces, los sagrados derechos del hombre, de la humanidad. Vale, entonces, hasta aquí es esa, vuelve a explicarse claramente en qué límites puede aceptar una negociación con la aplicación del criterio ilustrador, ¿no? Y a partir de aquí vuelve a recuperar el criterio, ese criterio de que el pueblo, si el pueblo se lo puede formular, autoimponer o no, y ahora introduciendo un elemento nuevo. Si ese criterio también vale para el monarca, para el emperador, incluso para Federico II de Prusia. Y Kant aquí vuelve a ser muy rotundo. Sí, también vale para el soberano. ¿Por qué? Porque la autoridad del soberano viene del pueblo. Aquí va más allá de Hobbes y estaría más en la línea de Locke. Su derecho, el derecho ciudadano del soberano, es mantener la paz. Y queda ese derecho del soberano reducido si busca el despotismo intelectual y, por tanto, se aproxima a una dictadura, a ser un tirano. Veamos cómo lo he dicho, cómo lo dice Kant. Y lo que ni un pueblo puede acordar por y para sí mismo, menos podrá hacerlo un monarca en nombre de aquel, del pueblo, porque toda su autoridad legisladora descansa precisamente en que asume la voluntad entera del pueblo en la suya propia. El soberano es la voluntad entera, por lo tanto estamos en Rousseau, en la voluntad general, pero no va más allá de la voluntad del pueblo, de la voluntad general. Si el soberano no pretende otra cosa, sino que todo mejoramiento real o presunto sea compatible con el orden ciudadano, no podrá menos que permitir a sus súbditos que dispongan por sí mismos en aquello que crean necesario para la salvación de sus almas. Es decir, y vuelve a argumentar, pero si el soberano realmente asume que englobaliza la voluntad de sus súbditos, no podrá menos que permitir a sus súbditos que dispongan por sí mismos en aquello que crean necesario para la salvación de sus almas, porque no es esta cuestión que le importe al soberano. Y sí, la propia del soberano es evitar que unos a otros, se impidan con violencia buscar aquella salvación por el libre uso de todas sus potencias. El soberano está destinado para Kant a la paz, a mantener la paz sobre todo. Y hará agravio entonces el soberano a su majestad de su persona y de su cargo
si en ello se mezcla hasta el punto de someter su inspección gubernamental a aquellos escritos en los que sus súbditos tratan de decantar sus creencias, es decir, los escritos que responden al uso público de la razón, como veremos. Ya sea porque estime su propia opinión personal como la mejor, en cuyo caso se expone al reproche clásico de Caesar non es supragramáticos, es decir, el emperador no puede mandar sobre la gramática, la corrección gramatical. Allí mandan los expertos gramáticos, no el emperador. Sale de su marco propio, ya porque rebaje a tal grado su poder soberano, como porque ampare dentro de su estado el despotismo. Entonces, claro, se convierte en un déspota espiritual. Ya no es un déspota ilustrado como Federico II de Prusia. Es sencillamente un tirano, un déspota espiritual, al despotismo espiritual de algunos tiranos contra el resto de sus súbditos. Bueno, pues como ven, hemos estructurado en 8 o 9 apartados todo esto es un inmenso párrafo en el escrito de Kant, todo esto, prácticamente página y media, con lo cual creo que estamos en condiciones de dejar hablarnos al texto, entender qué está pretendiendo Kant y, por lo tanto, por situarnos en situación de hacer un comentario ahora ya más autónomo, independiente, libre, con nuestras preocupaciones, etcétera, pero a partir de la interpelación del texto. Continuemos con el siguiente párrafo que nos lleva a la parte final del texto, ¿no? A partir de aquí, el 3, repito, es una señal mía, ¿no? Si Kant se plantea, a partir de lo que ha dicho, la cuestión de, pues bueno, si esta época donde sucede eso que acaba de analizar, ¿es ya una época, una era ilustrada o no? La respuesta de Kant es muy contundente también y rápida. Dice que no es una época ya ilustrada, solo una era en proceso de ilustración. Ahora bien, afirma que hay señales inequívocas de ese proceso de ilustración. Ahora bien, también destacará que hay una dificultad especial que nace a partir de las cuestiones religiosas y su aplicación moral. Lo formula así: si nos preguntamos si vivimos ahora, su tiempo, finales del 18, 1784, cuando lo redacta, ahora en una época ilustrada, la respuesta es no. Pero sí que estamos en una época de ilustración. Pero todavía falta mucho para que los hombres, tal como están las cosas y considerados en su conjunto, puedan ser capaces o estén en situación de servirse bien y con seguridad de su propio entendimiento, el sapere aude, ¿se acuerdan? No es eso, sin la guía de otro, en materia de religión, que es la más difícil. Claro, estamos en una época en que caminamos hacia el sapere aude, pero no está garantizado, no es generalizado, no es para toda la humanidad. Sin embargo, insiste Kant, es ahora cuando se les ha abierto a la humanidad, a los hombres, el espacio para trabajar libremente en este empeño. Y percibimos inequívocas señales, recuerden que he dicho que lo diría, de que disminuyen continuamente los obstáculos, las barreras para una ilustración
general o para la salida de la culpable minoría de edad. Es toda la formulación del sapere aude. Desde este punto de vista, concluye, nuestra época es el tiempo de la Ilustración o el siglo de Federico II de Prusia, llamado el Grande. Como ven, incluso Kant ha pasado a explicitar el elogio de Federico II de Prusia. Por eso creemos que propiamente a partir de aquí inicia otra cuestión vinculada con la anterior, que es cuando hace explícito ese elogio de Federico II de Prusia que ha sido insinuado a lo largo del texto desde el inicio. Lo definirá como príncipe ilustrado a Federico II de Prusia y explica las razones de por qué ve que nuestra época es el tiempo de la Ilustración o el siglo de Federico. Entonces, el siguiente párrafo propiamente desarrolla esta idea. ¿Por qué? Porque Federico es ese príncipe que no encuentra indigno de sí mismo declarar que considera como un deber no prescribir nada a los hombres en materia de religión, sino que les deja en ello plena libertad e incluso rechaza el pretencioso nombre de tolerancia. Dicen, no es que lo haga por tolerancia, lo hago porque es mi obligación, es la idea de Kant. Es un príncipe ilustrado y merece que el mundo y la posteridad le ensalcen con agradecimiento. Como ven, Kant es muy explícito en ese aspecto. ¿Por qué? Esta es una cuestión interesante. Ya la trataremos, pero está claro que hay una posición realista, retórica, que piensa que no quiere tener enfrentamiento con además el emperador más ilustrado que había en su época y que había tenido jamás Prusia, y además piensa que si muestra ese respeto por el poder, se aceptará más fácilmente por parte del poder los principios ilustrados que está defendiendo. A partir de aquí creo que pasamos propiamente a otra parte donde Kant destaca las virtudes de Federico II, la principal de las cuales es que permite el uso público de la razón, incluso manteniendo férreamente la necesaria disciplina en el uso privado de la razón. Digamos que la virtud máxima de Federico II de Prusia es que permite el uso público de la razón, pero al mismo tiempo mantiene una disciplina en el uso privado que evita cualquier peligro de anarquía y de caos social. Fijémonos también cómo lo dice Kant. Por lo menos fue el primero, Federico, que desde el gobierno sacó el género humano de la minoría de edad, dejando a cada uno la libertad de servirse de su propia razón en todas las cuestiones de conciencia moral o religiosa. Está presupuesto. Bajo el gobierno del príncipe ilustrado como Federico, dignísimos clérigos, sin perjuicios de sus deberes ministeriales, en tanto que ministros de una iglesia tienen ciertas obligaciones, pero en tanto que doctores pueden someter al examen del mundo, del conjunto de los ilustrados, en su calidad de doctores, libre y públicamente aquellos prejuicios y opiniones que en ciertos puntos se desvían del símbolo aceptado. Dice, si lo pueden hacer con eso, con mayor razón, esto lo pueden llevar a cabo los que no están limitados por algún deber profesional. Bien,
está claro la virtud esencial de Federico, ¿no? A partir de aquí inicia Kant un nuevo tema que continúa y amplía este. Por eso lo segregamos visualmente, ¿no? A partir de aquí vendría un párrafo donde Kant se esfuerza en destacar que el germen de ilustración que ha señalado se está extendiendo por todas partes y que lo hace autónomamente, que no depende tan solo de que haya un Federico, un príncipe ilustrado. También se produce donde no lo hay. Donde hay un príncipe ilustrado, afortunada es la gente, pero si no, también ese proceso se realiza más allá en el ancien régime más puro y duro, ¿no? Pero siempre destacando que Kant quiere evitar la anarquía, que se rompa el orden y la paz social. Kant es uno de los grandes filósofos de la paz. Veamos cómo lo argumenta. Este espíritu de libertad que está en la Ilustración se expande también exteriormente, más allá de Prusia, más allá de los territorios de Federico, incluso allí donde debe luchar ese espíritu contra obstáculos externos de un gobierno que se equivoca en su misión. En lugares despóticos, como podría ser Rusia, España no estaba mejor. De hecho, la gran parte de Europa estaba dominada por el despotismo del ancien régime, ¿no? Continúa. Este ejemplo nos aclara cómo en régimen de libertad no hay que temer lo más mínimo por la tranquilidad pública y la unidad del Estado. Está diciendo Kant, no se preocupen reyes, majestades, príncipes, emperadores, poderosos de la tierra. Lo que yo predico está pensado a largo plazo, es el desarrollo de la humanidad a largo plazo, y no teman que ahora mismo se rompa la tranquilidad pública, la unidad del Estado, entremos en anarquía, ¿no? Los hombres salen gradualmente, lentamente, del grado de rusticidad, de una cierta barbarie, de minoría de edad, ha dicho en otros momentos, por su propio trabajo. Dejémoslo que ellos mismos se vayan educando, se vayan ilustrando, siempre que no se intente mantenerlos adrede, obligatoriamente y de forma artificial en esa condición de minoría de edad que ya han superado, ¿no? Bueno, aquí sí que Kant cambia de párrafo y sí, a partir de aquí pasa a analizar un tema muy importante en el escrito, respuesta a la pregunta, que es ilustración, que es el despotismo religioso. Kant pasa a partir de aquí a analizar por qué se preocupa tanto, enfatiza tanto el despotismo religioso y moral que depende de él, en lugar de otros. Y lo dice bien claramente, porque la tendencia al despotismo religioso es muy superior a la misma tendencia en las artes, en las ciencias, incluso en la política, veremos más adelante, ¿no? Noten que aquí Kant está recuperando de alguna manera el planteamiento de Rousseau, cuando Rousseau reconoce que los modernos son superiores a los antiguos por el conocimiento en las artes y en las ciencias, pero no son mejores, no son más éticos, y Kant introduciría ese elemento religioso, ¿no? Fíjese cómo lo dice. He situado el punto central de la Ilustración, a saber, la salida del hombre de su culpable minoría de edad, sapere aude, etc., preferentemente en cuestiones religiosas. ¿Por qué? Porque en lo que atañe a las artes y las ciencias, nuestros dominadores no tienen ningún interés en ejercer de tutores sobre sus súbditos. ¿Por qué? Porque aquí
en artes y ciencias todos los reyes han entendido que necesitan pueblos cultos, que tengan, que desarrollen el comercio, las artes, las ciencias, la cultura. ¿Por qué? Porque la riqueza y la fuerza de un país también se mide por eso. Pero, en cambio, en lo religioso y lo moral, en la medida que depende bastante de lo religioso en estas sociedades, allí son mucho más precavidos y quieren mantener un despotismo, ¿no? Dice, pero Kant ya lo advierte. Además, la minoría de edad en cuestiones religiosas es entre todas la más perjudicial y humillante. Es decir, aquí ha explicado Kant, segrego la siguiente parte, explicado por qué se preocupa tanto por el despotismo espiritual, religioso, moral, y menos por otros. ¿Por qué? Porque la tendencia en su sociedad, en su época, era a mantener ese despotismo espiritual cuando en el despotismo, pensemos, ya estamos en gran parte ha penetrado el laissez-faire, laissez-passer del liberalismo. Comercialmente, tecnológicamente, en las artes, se da una mayor libertad porque al Estado ya le interesa, a los poderosos ya les interesa. A partir de aquí, Kant pasa a otro tema. Aquí han analizado por qué la religión es más importante o la tendencia al despotismo espiritual religioso es más importante que en artes y ciencias. Aquí tocará la cuestión de la política, de la legislación, de la crítica de la legislación. Y volverá a elogiar a Federico II por permitir el uso público de la razón, incluso en legislación, en política. Veamos, pero el modo de pensar de un jefe de Estado que favorece esta libertad va todavía más... ¿Quién es este jefe de Estado? Es claramente Federico II de Prusia. Va todavía más lejos y comprende que incluso en lo que se refiere a su legislación, no es peligroso permitir que sus súbditos hagan uso público de su propia razón y expongan públicamente al mundo sus pensamientos sobre una mejor concepción de aquella, incluso aunque contenga una franca crítica de la existente, de la legislación existente. Dice, también en esto disponemos de un brillante ejemplo, ya lo había advertido, pues ningún monarca se anticipó al que nosotros honramos, que es Federico II de Prusia, por lo que hemos dicho. Bien, a partir de aquí, Kant ya va terminando su ensayo y pasa a otro apartado. Entra en una reflexión final sobre la paradoja de que muchas veces más libertad, por ejemplo, en una situación revolucionaria, piensa Kant, termina limitando el desarrollo espiritual humano. Es decir, que no siempre más libertad significa más desarrollo espiritual humano. Y que muchas veces menos libertad puede garantizar más equilibradamente ese desarrollo espiritual de la humanidad. Veámoslo. Veámoslo. Sí. Perdón. Previamente hay un fragmento donde Kant establece una exposición realista de Federico II de Prusia. Hasta aquí lo discriminamos y luego vendrá lo que he dicho, haciendo el famoso elogio de Federico II de Prusia. ¿Cuál es la...? Vuelve a reiterar con nuevos argumentos la gran virtud de Federico. Solo él, como ilustrado, no teme a las sombras, pero sobre todo, al mismo tiempo, dispone de un numeroso y disciplinado ejército,
tiene la fuerza y el apoyo de la fuerza militar que garantiza a los ciudadanos una tranquilidad pública. Entonces, Federico II, que tiene las dos cosas, espíritu ilustrado, pero también un poder incuestionable, puede decir lo que ningún Estado libre se atreve a decir, porque los que son libres a veces son débiles, y podríamos pensar en la revolución jacobina de los esclavos liberados, los famosos jacobinos negros de Haití. Sería un Estado más libre en ese momento, pero que rompe el desarrollo espiritual de la humanidad, que Kant piensa que es más básico, que es lo esencial, ¿no? Puede decir lo que ningún Estado libre se atreve a decir. Razonar todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. Garantiza el orden público, garantiza la paz, pero al mismo tiempo deja la libertad para razonar libremente y ilustrarse libremente. Y a partir de aquí, segregamos, aparece esa reflexión final sobre esa paradoja de que fíjense que, claro, Federico II puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene el poder coercitivo a un nivel que pocos tenían en su momento. Recuerden que Prusia tenía el gran ejército más disciplinado en aquel momento, ¿no? Entonces, resulta la paradoja que ahora pasa a analizar a partir de aquí, que es que alguien que puede limitar la libertad al uso público de la razón hace más por el desarrollo espiritual humano que, por ejemplo, una revolución que cae en el caos. Dice, se muestra, noten ustedes el equilibrio que Kant está estableciendo entre exceso de ilustración y defecto de ilustración. Kant quiere una ilustración posible, una ilustración que garantice el desarrollo humano, que garantice el progreso, la ilustración, la educación, etcétera. Y allí teme eso, la anarquía, ¿no? Noten cómo, veamos cómo lo argumenta. Se muestra aquí un extraño, inesperado curso de las cosas humanas. Dice, no eso sorprende, no era previsible, hay que pensarlo profundamente. Pues sucede que si lo consideramos con detenimiento y en general, entonces todo en él es paradójico. Un mayor grado de libertad ciudadana parece ser ventajosa para la libertad del espíritu humano. Parece, bueno, la revolución de Haití, por ejemplo, fantástico, ¿no? Maravilloso. Sin embargo, le fija barreras infranqueables al desarrollo del espíritu humano. Y Haití, bueno, degeneró no solo por la revolución, eso ya lo podemos explicar, sino también por las condiciones absolutamente draconianas que se impusieron a los esclavos emancipados. Bueno, y eso ya lo hablé en otra clase, ¿no? En cambio, Kant plantea el otro aspecto de la paradoja que está analizando. En cambio, un grado menos de libertad, por ejemplo, Federico II de Prusia, que no deja que nadie salga del orden social, le procura al desarrollo del espiritual humano el ámbito necesario para desarrollarse con arreglo a todas sus facultades. Esta es la paradoja que hace grande a Federico II de Prusia y que hace que este siglo Kant proponga llamarlo como Voltaire había llamado el siglo, bueno, no siglo, en las décadas anteriores, el siglo de Luis XIV, pues Kant ahora dice, ¿y por qué no el siglo de Federico II de Prusia? Y entonces segregamos el texto. Bueno, en aquel momento era muy habitual hacer esos párrafos inmensos, larguísimos, muy bien estructurados, pero que a los lectores de hoy en día les pueden provocar
problemas y por eso los segregamos, pero en el comentario de texto lo presentaremos tal como, traducido, como lo escribió Kant, ¿no? A partir de aquí, Kant va terminando con una conclusión. Su conclusión afirma que en ese momento, finales del 18, la naturaleza ya ha emancipado a la humanidad. ¿Por qué? Ya permite el pensar libre. La humanidad ya no está en una minoría de edad, alcanza la mayoría. El pueblo siente que ha alcanzado esa mayoría y va emancipándose por su propio esfuerzo progresivamente. Incluso determinando, movilizando, impulsando, presionando a los príncipes del gobierno, haciendo que esos príncipes cada vez no puedan tratar al pueblo como una máquina, sino que lo tengan que tratar con dignidad humana. Veamos cómo lo dice Kant y este es el párrafo final del escrito, donde Kant muestra claramente cuál es su posición, ¿no? Una vez que la naturaleza, bajo esta dura cáscara, eran épocas difíciles, ha desarrollado la semilla, el germen, que cuida con extrema ternura. ¿Cuál es ese germen? La inclinación y vocación al libre pensar. Este hecho repercute gradualmente sobre el sentir del pueblo, con lo cual el pueblo, se va haciendo cada vez más capaz de la libertad de actuar. Se ilustra a sí mismo y así finalmente hasta llegar a invadir a los principios del gobierno, a cambiarlos incluso, haciendo que el gobierno encuentra ya posible tratar al hombre, a la humanidad, a los humanos, como algo más que una máquina y tratarlo conforme a su dignidad. Es decir, incluso los políticos y políticos no tan intuitivos ni tan ilustrados como Federico II de Prusia comienzan a entender que la humanidad el pueblo no puede ser tratado como una máquina o como un animal de carga, sino con dignidad, derechos humanos, emancipación, al menos el uso público de la razón, ¿no? Bueno, y hasta aquí la estructuración que, como ven, es necesaria para poder dejarnos interpelar por el texto. Aquí vemos como claramente Kant está torturado y torturando un poco su estilo. ¿Por qué? Porque se da cuenta continuamente de los argumentos y de la posible condena de los déspotas, de los clérigos, de las autoridades, de los poderosos, que temen la ilustración. Kant quiere argumentarles que no deben temerla, porque también los ilustrados entienden que sin una cierta paz no puede haber ilustración sólida y a largo plazo, ¿no? Y que por lo tanto hay un compromiso por mantener eso, la paz, pero siempre y cuando no se bloquee el desarrollo humano, que es el destino esencial. La ilustración, la capacidad para ilustrarse, para emanciparse, para empoderarse, es el destino esencial de la humanidad y no puede ser coartado. Hemos visto a largo plazo, etcétera. Admite en algún momento, circunstancialmente, por un breve lapso, para una persona, un loco, por ejemplo, etcétera. Pero no en general. Y eso sería el crimen más grande que se puede hacer en contra de la humanidad. Es un crimen contra la humanidad, contra la dignidad humana. Bueno, continuaremos, diremos algo más, pero esta sería la estructuración de la parte final del artículo de Kant, famosísimo, respuesta a la pregunta, ¿qué es ilustración?
de 1784. Muchas gracias, continuaremos.